Durísimos debates. Eso es lo que se ha dado al interior de la prensa tradicional en contra de Daniel Stingo y el programa en el que él participa, La Voz de los que Sobran. Porque hay que recordar que Stingo, como todas sus figuras mediáticas octubristas, tuvieron una caída popular y mediática muy fuerte tras la aplastante victoria del rechazo, pero en el último tiempo han vuelto a tomar relevancia, tanto a nivel político como a nivel de prensa. Y eso se nota como ya empiezan a meterse en peleas con varios periodistas tradicionales, como José Antonio Neme, pero también vemos ataques y peleas bastante duras con respecto a figuras como Rodrigo Sepúlveda. Entonces, esto muestra el crecimiento nuevamente de esos sectores, al menos a nivel mediático, más octubrista, y que empieza nuevamente a entrar esa voz que había estado callada por algunos años, que era la voz más radical de la izquierda. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa y lo hemos visto en otros videos, ha habido un regreso, una reaparición de figuras como Daniel Stingo. Ahora recordemos que en su momento Stingo era sumamente popular y mediático. Él incluso fue el constituyente más votado de todos en el proceso constitucional original, en el primero, el que iban por el apruebo y que fracasó, y también era de los más populares. Y él tuvo frases tan célebres como no es tu platita, que tienen que hacer caso ahora, que este es nuestro proceso, que tienen que hacer caso, y una serie de cosas por el estilo. Y eventualmente, gracias a sus participaciones bastante nefastas y autoritarias, ayudó a que ganara la opción rechazo en el primer plebiscito de salida. Ahora, en medio de todo eso, posterior a la victoria del rechazo vimos y lo analizamos de que la izquierda más dura tuvo una derrota cultural y política enorme. E incluso a nivel de prensa empezaron a desaparecer bastante, tanto así que muchos periodistas tradicionales como Julio César Rodríguez, que históricamente eran bastante amigables con esos sectores, dieron un paso atrás y cambiaron el discurso. Curioso, ¿no? Pero tal como advertimos hace algún tiempo que iba a ocurrir, están comenzando a reaparecer esos sectores y no hay mejor ejemplo de esto con sus apariciones cada vez más en la prensa tradicional. Y esto se observa, por ejemplo, con las críticas que decidió hacer Stingo en contra de Rodrigo Sepúlveda, un periodista también del Mega, un periodista de Mega, disculpen, que está haciendo una serie de comentarios diciendo que la inseguridad ahora es muy alta y que cuando él era pequeño, cuando era niño, que eso fue durante la dictadura, ¿no? Era todo más seguro y que eso generó la furia de Stingo. Uno cuando chico se criaba en la calle jugando a fútbol con pelota de plástico en la calle. Y lo único peligroso era cuando pasaba un auto y uno levantaba la mano y decía ¡auto! O que la pelota se te iba dando un vecino que no le gustaba el fútbol y te la reventaba. Ese era el único peligro que teníamos. Lo que les puedo decir es que me levantaba en la mañana en la dictadura y me acostaba en la noche con ansiedad y escuchando la cooperativa. ¿Qué está pasando ahora? ¿A quién mataron ahora? ¿A quién raptaron ahora? ¿Qué medio fue censurado? Ya, censurada la radio cooperativa, censurada la revista Hoy, censurada. Todos los días malas noticias en dictadura, todos los días. Y esto es bueno que la gente joven vaya entendiéndole. Todos los días había malas noticias para la gente normal y corriente. No se vivía con felicidad. Era un país negro, gris, porque estaban o torturando o censurando los medios que trataban de decir algo. La revista APSI, ¿cuántas veces la cerraron? La revista Análisis, la revista Cauce, la revista Hoy. La censuraban. A veces era tan ridículo que salían los escritos sin fotos. Es cosa de buscarlo. Porque la censuraban. Porque detenían irregularmente a alguien. Porque el gobierno negaba que había detenido regularmente. ¿Saben cuántos recursos de amparo se negaron? Todos. Creo que 2 fueron acogidos en toda la historia de la dictadura. 2 recursos de amparo por el Poder Judicial. Y esa gente lo pasaba mal. El gobierno negaba que los tenían. Y los ministros de Interior, como Sergio Nofre Jarpa, que la ERN está reivindicando, negaba que lo tuvieran detenido. Y lo estaban torturando. Y Sergio Nofre Jarpa era el ministro de Interior de Pinochet. Y después ERN lo reivindica. Entonces, claro, eso es negacionismo. Todo es negacionismo. Se pasó mal en la dictadura. En la universidad vimos compañeros desaparecidos, muertos. Entonces, como que decir ahora que la vida de la dictadura, señor Sepúlveda, por favor, quizá usted vivía por allá arriba bien, pero la gente que vivía en las poblaciones, llegaban camiones, en pelota los sacaban de las casas y los ponían en las canchas de fútbol en la noche, solo para amenazar, solo para asustar. Los sacaban de sus casas, los tenían ahí en las canchas de fútbol unas horas, por joder.
Eso, claro, eso no pasaba en Vitacura, ni en Barnechea, ni en Ñuñoa, ni en Providencia. Pero pasaba en cientos de poblaciones. Había gente que vivía en Las Condes, gente pobre. ¿Saben qué hicieron? Lo subían a camiones con todas sus cosas y lo iban a tirar fuera de los límites. Y ahí está, se logró parar la construcción en San Luis, ¿cierto? En la población de San Luis. Porque eso hicieron con esa familia, vivían ahí esa familia, llegaron camiones del ejército, camiones contratados por el gobierno y la fueron a tirar lejos, porque no podía contaminar a los ricos. Eso pasaban todas las desgracias que usted se puede acordar en la dictadura. Ahora, como pueden ver, todo empieza a retraerse nuevamente a lo de los 50 años del golpe, porque claramente no hay temas más importantes que eso para hablar, ¿no? Esa es la prioridad nacional en medio de todas las crisis de seguridad que estamos viendo, en medio de todos los problemas económicos, no, volver a discutir el tema de los 50 años del golpe. Ahí se enfoca, ¿no? Y muchos funaron a Rodrigo Sepúlveda, que ya desde hace algún tiempo lo están atacando mucho porque no ha seguido mucho estos discursos de izquierda más radical. Y especialmente cuando habló, que era cierto, que una manifestación que se dio hace algunas semanas en La Moneda era de personas de todos los sectores, lo acusaron de ser fascista y de ser un títere de la derecha, solo porque dentro de esa manifestación estaba también el grupo de el Team Patriota de Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo. Entonces, solo por eso, aunque ellos no eran las estructuras principales y había gente de todos los sectores, como no dijo que eso era de extrema derecha, todos los que estaban marchando, los funaron y ahora no continuaban esa tendencia. Ahora, ¿por qué menciono esto con la figura de Stingo? Porque además de que está criticando mucho y se enfoca en pura estupideces con respecto a lo que es esencial en el día a día de la población, él ha comenzado a tener más relevancia mediática porque se han viralizado más sus participaciones, está recibiendo nuevamente apoyo mediático de la izquierda más dura y también en razón de eso en el programa en el que está han comenzado a recibir también ataques por parte de la prensa tradicional, en particular de José Antonio Neme, por sus declaraciones, siendo el mejor ejemplo el ataque de José Antonio Neme en contra de Alejandra Valle, que fue la que lideró ese evento en el apruebo, en el primer proceso donde se sacaron una bandera del trasero unas personas en el cierre de evento del apruebo, si lo recuerdan, y que ella criticó mucho a otro periodista, que es José Luis Repening, por cómo cubrió el tema de las lluvias, y Neme se les lanzó encima. Yo no es que vaya a defender a Repe, ustedes saben que no es mi amigo ni mi enemigo. No, es un compañero de trabajo. estás como la PRI que lo Pero debo decir algo. Voy a decir algo. Porque la polémica la seguí, la encontré periodísticamente interesante. Yo creo que fue más generalizado. No, esto nace por una crítica que hace la periodista Alejandra Valle. Ella hace una crítica no solamente a Repe, porque ella menciona en la misma crítica a Gonzalo y al señor Sepúlveda. Entonces yo le voy a decir una cosa. Cuando uno habla de morbo, uno tiene que conocer su historia. Primero ella profitó del morbo del espectáculo durante muchísimo tiempo hasta que la industria la descartó. Y cuando la descartó, se fue a hacer lo que está haciendo ahora. En primer lugar, cuando la echaron de un canal. Que a mí me han echado, pero uno tiene que también mirar de dónde viene. Y segundo, se rió a mandíbula batiente de una, ahora que se va a cumplir un año del triunfo del rechazo, se rió a mandíbula batiente de una bandera chilena saliendo del cuerpo de una persona, diciendo que ella no tenía idea, no entendía nada. Entonces, cuando uno tiene un historial así de patético, mejor cállese. Pero como ella está en un programa que le habla a un cierto grupo de personas y ese es su negocio o su mirada editorial, está perfecto. Pero no pegue codazos para el lado, porque uno tiene que saber de dónde viene también. Entonces yo, por suerte no era Repe, porque si hubiera sido Repe no le hubiera contestado a ella como le contestó él, que en realidad uno tiene que ponerse bota. Cada uno sabe la trayectoria periodística que tiene y uno puede tener calle o no calle, eso encuentro que es irrelevante. Pero cuando uno ha protagonizado escenas tan miserables como la de Valparaíso, que probablemente tiene que ver con la derrota del rechazo, del apruebo, mejor que hay que saber quedarse callado muchas veces. No tengo nada más que decir. Ya. Muy duros ataques, ¿no? Ahora, ¿por qué se menciona todo esto? Más allá del morbo que dirían que genera algunos el tema de criticar a Stingo y todo ese sector, porque son bastante odiables y por eso mucha gente también les gusta ver y hablar sobre lo que hacen, no porque les agrade mucho, sino porque son odiables, ¿no? Es relevante más allá de ese punto, porque están creciendo nuevamente a nivel político y mediático. Tal como advertimos en su momento, la caída de sus sectores más radicales de izquierda era
cosa temporal, pero eventualmente con el paso del tiempo se van a empezar a recomponer de a poco los primeros pasos y con el tiempo, si no se da una lucha cultural que va tanto en el elemento educativo, mediático como a nivel político, esos sectores que habían sido tan derrotados a nivel cultural y político tras el triunfo del rechazo iban a empezar a crecer nuevamente y eventualmente podían ganar con el paso de años. Y esto que estamos viendo no es ese punto cúlmine donde ya se hayan desarrollado por completo y estemos viendo el regreso por completo con fuerza de esos sectores más radicales, pero son los primeros pasos, porque pasaron de estar desaparecidos completos mediáticamente y ser más bien irrelevantes a empezar a tener ahora cada vez más relevancia, empezar a tener nuevamente apoyo de un sector minoritario, pero un sector de la población, y están teniendo a tal punto que incluso en la prensa tradicional tienen que responderles lo que dicen. O sea, dense cuenta de eso. Cuando alguien ataca a otra persona, no es uno que esté golpeando hacia abajo, sino que usualmente es porque tiene cierta relevancia política, ¿no? O si no sería irrelevante y no se mencionaría. Entonces hay que estar muy atentos con eso, porque muestra que no se ha logrado hacer una contralucha cultural por completo que haga que este tipo de figuras sean irrelevantes. De lo contrario, no tendrían ningún peso. Y el hecho que lo estén teniendo nuevamente y hasta en la prensa tradicional se sientan un poco obligados, figuras como Neme, a contestarle a esos programas, es una señal de que están influyendo cada vez más. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece las declaraciones de Stingo y las peleas con la prensa que se están dando entre el programa La Voz de los que Sobran y figuras como Neme, como otros periodistas? Todo eso coméntenlo abajo y piensan también que está habiendo un crecimiento de estos sectores octubristas que aunque no son dominantes están empezando nuevamente a recomponerse. Eso lo pueden comentar. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Antonino Corral, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.